Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlo había que señalarlas con el dedo. Es el inicio de una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana. Ya nos da algunos elementos que nos dan una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar. Nos introduce un personaje, el coronel Aureliano Buendía, que se encuentra en una situación de tensión que nos plantea una serie de incógnitas que atraen al lector. Como por ejemplo, ¿por qué lo iban a fusilar? ¿Lo van a fusilar o está él dirigiendo el fusilamiento? Después nos plantea un tiempo extraño en una época adánica, iniciática, en la que las cosas no tienen nombre, al mismo tiempo que nos da una idea del tratamiento que va a tener la línea temporal al retroceder a partir de un pelotón de fusilamiento que no sabemos en qué circunstancias se encuentra. Buenos días, queridos nerds, yo soy Mariano Rosales, @Chagneruda, y hoy día voy a hablarles de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Voy a intentar dar algunos lineamientos generales de la novela sin entrar en detalles importantes de la trama. Esta novela tiene numerosas influencias y numerosas fuentes, entre ellas las autobiográficas, así que tenemos que preguntarnos, ¿quién fue Gabriel García Márquez? Gabriel García Márquez nació en 1927 en Aracataca, Colombia, un país que prácticamente lo considera un tesoro nacional. Cursó en un colegio jesuita y llegó hasta segundo año en la carrera de abogacía, carrera que dejó para dedicarse al periodismo. Estos años de formación y de trabajo se pueden ver volcados en su obra. Todo excepto los 2 años de la carrera de abogacía, así que es para considerarlo si quieren dejar su carrera para seguir alguna loca aventura. Durante su vida conoció a muchos escritores de lo que se llamó el boom latinoamericano y trabó amistad con algunos. Con Vargas Llosa se agarró a las trompadas. Entre los premios que ganó está el que otorga cierta asociación europea que se llama Nobel de Literatura. El discurso que dio cuando recibió el Nobel se llamó La soledad de América Latina, un título que de cierta forma nos adelanta un poco de qué se va a tratar esta novela. Gabriel García Márquez falleció en México en el 2014. No se puede hablar de 100 años de soledad sin hablar del realismo mágico. El realismo mágico es un subgénero dentro de la literatura que es bastante difícil de definir. Algunos catedráticos incluso separan lo que es el realismo mágico de lo real maravilloso, pero al mismo tiempo también es algo bastante sencillo de entender. Muchos lo relacionan con la identidad latinoamericana porque los latinoamericanos vivimos con una relación un tanto extraña con respecto a lo sobrenatural. ¿O no han escuchado acaso historias sobre luces malas, fiestas que ofrece el diablo en mitad del campo, duendes o incluso apariciones al costado de la carretera? Incluso en nuestra vida cotidiana, ¿o no han tenido algún pariente que cure la ojeadura o que cure el empacho con una corbata o que incluso pueda leer el futuro en las cartas o en la mano? Por eso también es un tanto difícil definir el realismo mágico, porque en realidad la concepción, esta relación extraña entre lo sobrenatural y lo natural varía de región en región y de persona en persona. Para que se den una idea de lo que ocurre en el realismo mágico, es como si nosotros estuviéramos durmiendo en nuestra habitación y el fantasma de nuestro bisabuelo se apareciera a las 3 de la mañana y nosotros estaríamos más disgustados porque nos despertó antes que porque volvió de la tumba. Eso básicamente sería el realismo mágico. Una vez que tenemos estas herramientas, que sabemos en qué contexto se escribió y que entendemos lo que es el realismo mágico, podemos centrarnos en el libro. Según las propias palabras de Gabriel García Márquez, lo que él se propuso al escribir este libro era escribir una obra en la que ocurriera todo. Y en un primer momento, todo ocurría dentro del mismo espacio, dentro de la misma casa. Se dio cuenta que esto era muy difícil y amplió el terreno hasta llegar al pueblo, Macondo. Todo lo que ocurre en el libro ocurre dentro de los límites de este pueblo. Incluso cuando alguien sale del pueblo, cuando nos enteramos qué es lo que le ocurrió, lo hacemos a través de las cosas que cuentan posteriormente. No es un libro difícil de leer si se tiene a mano un árbol genealógico
Recomiendo mucho que se tenga a mano un árbol genealógico o que se haga a mano un árbol genealógico, porque los protagonistas de esta historia se llaman exactamente igual, solo que sus nombres tienen pequeñas variaciones. La novela básicamente trata sobre los desamores, las desventuras y los peligros que le ocurren a la familia Buendía durante 100 años de su historia, y al mismo tiempo nos cuentan la historia del pueblo que fundan, Macondo, y su relativa soledad. Las generaciones de los Buendía se van sucediendo y entre ellos se van cruzando diferentes tipos de conflictos, a veces más amorosos, hasta demasiado amorosos, y otras veces un tanto conflictivos. Esta obra tiene numerosas referencias e intertextualidades, con textos como por ejemplo la Biblia o las crónicas de los primeros españoles que pisaron el suelo latinoamericano. La intertextualidad llega hasta el punto en el que algunos pasajes de la novela copian su estructura de textos como por ejemplo los diarios de Colón. También hay que tener en cuenta que las crónicas de Indias, como se llamaron, tenían cierta tendencia a la exageración que caía muchas veces en lo sobrenatural o en lo que se podría considerar incluso realismo mágico, principalmente porque estaban buscando subvencionar futuras expediciones o hacer que los reyes subvencionaran futuras expediciones. Otra de las fuentes muy importantes fueron los textos de escritores latinoamericanos que escribieron lo que se llamó como nueva novela latinoamericana, que fue más que todo reconocida durante el boom latinoamericano, valga la redundancia. Y también otra de las fuentes importantes son las historias muy latinoamericanas que le contaba la bisabuela al pequeño Gabriel García Márquez. Según las propias palabras de Gabriel García Márquez, la abuela tenía cierta tendencia a, por ejemplo, realizar predicciones que terminaban volviéndose ciertas. También conocía numerosas historias de Aracataca, de Colombia, de ese pueblo muy parecido a Macondo que estaba en los bordes de la civilización. Todas estas historias, este difuso límite entre la realidad y la ficción, es el que transita Gabriel García Márquez para escribir esta novela. Y de esta forma tendremos este libro que posee un lirismo que puede resultar una cachetada o una caricia. Desgraciadamente, para apreciar 100 años de soledad no hay puntos medios. La mayoría de las personas que lo leen o la aman o la odian. Así que los invito a ir a la Biblioteca General San Martín, donde encontrarán este libro y otros del mismo autor para decidirse de qué lado van a estar. Bueno, esto fue todo. Yo soy Mariano Rosales, @chacneruda. No se olviden de seguir a los Nerds Heredarán la Tierra en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Y si les gustó el video, suscríbanse a la página de la Biblioteca General San Martín. Muchas gracias. Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero cantan su himno.